Hola, soy Maribel Rodríguez. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos a la segunda emisión del canal INTA, el primer canal por internet del sector agua en México. Hemos preparado secciones que esperemos sean de tu agrado. Para empezar, en la sección Hablando del Agua, les presentamos una entrevista con la doctora Blanca Jiménez, directora de la División de Ciencias de la UNESCO y secretaria del Programa Hidrológico Internacional. Vamos a verla. Pues me encantó la idea. Ya ves que luego la tuiteé, no sé si ustedes la vieron, pero ya ha sido retuiteada en varios lugares, porque yo creo que es muy importante tener un canal del agua, y la retuiteé como México tiene un canal de televisión solo para el agua y ya lleva varios likes en varios idiomas. Ojalá ustedes también tengan una facilidad para difundirla más a través precisamente de los comités nacionales del Programa Hidrológico Internacional. Ojalá ustedes entrevisten a los presidentes del Comité Hidrológico Internacional. Por ejemplo, en Perú es la directora del organismo meteorológico, que ahorita tuvieron muchos problemas de inundaciones. Pueden ustedes hacer uso de la red del Programa Hidrológico Internacional, pueden entrevistar a los diferentes centros de categoría 2, a las diferentes cátedras que hay, y van conociendo todo lo que es esta red, y eso les permite también entender mejor cómo pueden usar su centro y qué pueden aportar ustedes. Primero que nada hay que recordar un poquito qué son estos centros de categoría 2, que el número no quiere decir que sean de segunda clase o de primer clase, sino lo que quiere decir es que son centros que están bajo los auspicios de la UNESCO. Y esto significa que los centros que forman parte de esta red de la UNESCO, que es una red muy selecta, actualmente son 36 en todo el mundo, son centros que tienen una calidad suficiente para hacer proyectos a nivel regional o internacional. Entonces son centros que tienen experiencia para colaborar con otros países y pueden ayudar a resolver problemas que entran dentro exactamente de lo que tú mencionas, la fase 8 del Programa Hidrológico Internacional, cuyo objetivo es la seguridad hídrica. El sistema WINS es una plataforma, no es una base de datos que te ayuda, tiene varios componentes. Una es que te ayude a organizar la información internacional de diversos países bajo un solo folder, por decirlo así. Tú vas a poder encontrar todas las normas de los países de agua potable, o todas las maneras en las cuales se controlan las inundaciones en medios tropicales, o cómo se atienden las inundaciones en las ciudades, con un pequeño resumen en los idiomas de Naciones Unidas. Y va a permitir, por un lado, no pasar horas tremendas buscando la información, que incluso que ahora en Google es muy rápido, pero todavía tienes que abrir el documento, luego está en otro idioma, le tienes que ver si le entiendes o no caíste justo en el sitio que necesitaban. Aquí te la vamos a dar ya organizada. Esa es una parte del componente del sistema. La otra parte del componente del sistema es ayudar a los países a compartir los datos en el nivel que quieras. Por ejemplo, en el caso de México nos vamos a referir al sistema que se llama SINA, ¿no? Nos referimos a ese sistema y ahí pueden entrar a todo el sistema, pero además les vamos a decir, este sistema contiene todo esto en inglés o en los idiomas de Naciones Unidas, si la gente va a poder saber si le interesa o no entrar y luego enterarse de más de todo español. Pero hay otros países que no tienen esa capacidad y necesitan desde el software o necesitan desde un server que no les cuesta, y eso se los da UNESCO sin costo alguno a todos los países miembros. Entonces les damos también esa posibilidad que vemos. Bueno, ya ahorita tenemos aproximadamente 50 países que se han adherido a este sistema. Saludos a todos los del INTA, que sigue siendo un centro muy diferente, creo que tienen ahí un componente en el INTA que deben de explotar mucho más, que no tienen otros centros. Por ejemplo, el que se podría comparar de referencia es el Instituto de Delft, y ustedes tienen una componente mucho más interesante hacia la práctica, y para eso les va a servir mucho el centro de categoría 2, para darse cuenta de lo que tienen.
la sección Todo sobre el agua, te presentamos una cápsula sobre un sistema de información de tarifas de agua potable, desarrollado por el INTA para utilidad de los organismos operadores en nuevas estructuras tarifarias. Acompáñanos. El INTA desarrolló este sistema con el objetivo de facilitar al personal operativo y directivo de organismos operadores la consulta de información de tarifas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en México. El sistema de información de tarifas de agua potable, que hemos llamado el SITAP, es un sistema que fue desarrollado durante el año 2016 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Este sistema de tarifas está básicamente dirigido a personal directivo y personal operativo de organismos operadores, áreas comerciales, que son las encargadas de, en principio, diseñar estas estructuras, y los directivos de impulsar las estructuras, de impulsar los incrementos tarifarios que en muchas regiones y en muchos organismos operadores del país es estrictamente necesario para hacer sustentable el servicio. Y bueno, esperamos que esta información les sea de utilidad. El SITAP cuenta con información histórica sobre las tarifas correspondientes a 56 ciudades de México, desde 2006 a 2016, para así facilitar una visión más amplia y comparar las tarifas de consumo mensual en los niveles doméstico, comercial e industrial, y así guiar el diseño de las tarifas y los incrementos del servicio. El sistema da información de los rangos de consumo y permite consultar las tarifas a precios corrientes y a precios constantes, por región hidrológica y por el tamaño del organismo operador o de la empresa prestadora del servicio, con base en el número de tomas de agua potable. Una vez terminada la consulta, se puede descargar en 4 tipos de formato: imagen PNG, imagen JPG, documento PDF y gráfico SVG. El impacto que esperamos de este sistema es que, pues, en principio, pues, se consulte, se utilice por los organismos operadores y seamos un referente para el diseño de nuevas estructuras tarifarias, para el replantear incrementos tarifarios en algunas ciudades, que es sumamente importante que los organismos operadores tengan la posibilidad de aumentar sus ingresos y tengan la posibilidad también, a su vez, de incrementar la calidad del servicio que ofrecen. Y bueno, esperamos que les guste este sistema y que nos hagan llegar sus comentarios. Te invitamos a visitar nuestra página www.gov.mx/INTA, sección Ligas de Interés, para consultar el sistema. ¿Y el tiempo qué? Recordemos que estamos en temporada de huracanes y es importante estar informados. En esta ocasión, Olivia Rodríguez nos proporciona información muy interesante para conocer más acerca de los huracanes. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Soy Olivia Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son los huracanes. Estamos en plena temporada de huracanes. Bueno, para empezar vamos a ver qué diferencia hay entre un huracán, un ciclón y un tifón. Pues no hay ninguna diferencia, nos estamos refiriendo al mismo fenómeno meteorológico y lo único que cambia es de dónde proceden estos sistemas. Por ejemplo, ciclón se llama en el Océano Índico, tifón se le denomina al que se origina frente a las costas de Japón y Corea. Y bueno, aquí en la parte donde estamos ubicados geográficamente, México, se denominan huracanes. Los huracanes son un tipo de ciclones tropicales caracterizados por vientos de alta intensidad, tormentas eléctricas, lluvias cuantiosas y constantes. Son característicos del noreste del Océano Pacífico, del Atlántico Norte, incluyendo Mar Caribe y Golfo de México. Se requieren por lo menos 3 factores para su formación. Uno de ellos es sistema de tormentas,
temperaturas oceánicas cálidas superiores a 26.5 grados y vientos débiles en los niveles altos de la atmósfera. Las partes principales de un huracán son las bandas nubosas en forma de espiral alrededor de su centro, son estas imágenes preciosas que se ven en televisión de los huracanes. El ojo, que es un centro de aparente calma y poca nubosidad. Y por otro lado, la pared del ojo. Este es bien importante porque esta está compuesta de nubes densas y en ella se localizan los vientos más intensos del huracán. Estos fenómenos se clasifican de acuerdo a la fuerza de los vientos y a la altura de las olas. Y existe una clasificación mundial llamada Saffir-Simpson y que los divide en 5 categorías. La categoría 1 va de vientos entre 119 a 153 km por hora y olas entre 1.2 a 1.5 metros. Por otro lado, la categoría 5, vientos superiores a 249 km y olas mayores a 5.5 metros. ¿Sabías que los nombres de los huracanes son tomados de una lista del Centro Nacional de Huracanes, que se mantiene y actualiza a través de un procedimiento estricto por el Comité Internacional de la Organización Meteorológica Mundial? Y estos nombres se eligen de manera aleatoria. Existe una lista para el Océano Atlántico y una lista para el Océano Pacífico. Cada año hay un listado de 21 nombres para los ciclones que se producen y estos se rotan cada 6 años. Es decir, la lista de nombres que estamos usando actualmente, 2017, se va a volver a utilizar en el 2023. Y en caso de que se presenten más de 21 sistemas en la temporada, se tomará nombres de la lista de la temporada anterior. Un dato muy interesante de los huracanes es que cuando estos sistemas llegan a ser muy destructivos, los nombres son retirados de la lista, como por ejemplo, Patricia en 2015, Katrina 2005, Ingrid y Manuel en 2013, entre otros. Cabe recordar que la temporada de huracanes inició el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Esta temporada de huracanes termina el 30 de noviembre para ambos océanos. Los huracanes más intensos suelen presentarse en los meses de septiembre y octubre. El pronóstico para la temporada 2017, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, es el siguiente. Para el lado del Pacífico se esperan 6 tormentas tropicales, 4 huracanes categoría 1 y 2 y 6 huracanes categoría 3 a 5. Para el lado del Atlántico se esperan 7 tormentas tropicales, 2 huracanes categoría 1 y 2 y 2 huracanes categoría de la 3 a la 5, dando un total de 27 sistemas para esta temporada. Esto fue todo en el tema de los huracanes. Nos vemos hasta la próxima. Soy Olivia Rodríguez. En Empapa TV te presentamos un reportaje sobre la revista digital de divulgación para jóvenes Agua Simple, donde conoceremos sobre este proyecto y cómo se lleva a cabo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alori Cuevas. Y yo soy Rodrigo Gutiérrez. Y el día de hoy les tenemos preparado un reportaje acerca de la revista digital Agua Simple. Una publicación editada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Consejo Consultivo del Agua. Así que no te despegues y quédate con nosotros. Esto es Empapa TV. Agua Simple es una herramienta útil para ampliar los conocimientos sobre el agua y el medio ambiente dirigida a los jóvenes. Agua Simple es una publicación digital y es una revista temática. Agua Simple es una revista de la cual estamos muy orgullosos y muy contentos porque está dedicada a jóvenes, para jóvenes y donde participan jóvenes. Con 5 años trabajando en ello, el equipo de Agua Simple ha sacado 9 números editoriales de la revista, la cual al principio costaba de 3 por año. Sin embargo, y debido a la gran cantidad de trabajo que esto ameritaba, se decidió dejar el número de publicaciones en 2. Desde su inicio en el año 2012, ha tenido 208.395 visitas. Además, hay muchos otros países como Colombia, España, Estados Unidos, que se han convertido en fieles seguidores. Esto surgió como una iniciativa del IMTA para atender a una población que consideramos muy importante en el país, que es de adolescentes, que va de niños y jóvenes de 13 a 17 años aproximadamente. Nuestra metodología es hacer la ciencia teniendo acción e investigación. Por eso invitamos a jóvenes de diferentes instituciones, sobre todo de secundaria y preparatoria, para participar con nosotros. Tenemos ahora, desde el año pasado, la relación con Brasil y contacté con Marcia Acevedo.
Entonces el esfuerzo que se hizo con Agua Simple ya desde 2016 es con 2 equipos, un equipo en México de chicos y un equipo en Brasil también con jóvenes. Una de las colaboraciones más importantes es la de la doctora Julieta Fierro, del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien es una gran divulgadora de la ciencia en México. Puedes colaborar con Agua Simple solo o en conjunto con tu escuela. Si te interesa, puedes dirigirte a la parte de contacto que encontrarás en la misma página. Así que ya lo sabes, no dejes pasar esta oportunidad de participar en este proyecto. Tampoco olvides suscribirte y recuerda que en la cajita de descripción de este video te vamos a dejar unos links que sabemos que serán de tu interés. Yo soy Alari Cuevas. Y yo soy Rodrigo Gutiérrez y esto fue Empapa TV. Papá, con un vaso te alcanza. Pero si se acaba el agua, con un vaso no nos alcanzará a todos para lavarnos los dientes. Ahora los invito a navegar por las diversas secciones que estarán disponibles aquí en el canal. En El agua a través del tiempo podrás ver un documental sobre la obra de desvío de la presa Huites realizado en 1993 por el INTA en colaboración con la UNAM y el Consultivo Técnico de la Comisión Nacional del Agua. La presa Huites está en el municipio de Choix, en la porción norte del estado de Sinaloa, cerca de los límites del estado de Chihuahua y Sonora. El desarrollo del proyecto Huites comprende la construcción de una presa tipo gravedad masiva, con capacidad de almacenamiento de 4.568 millones de metros cúbicos, alojando una central hidroeléctrica para generar 400 megawatts. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en coordinación con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Consultivo Técnico de la Comisión Nacional del Agua, elaboraron un análisis sobre una avenida de invierno que causó serios estragos en la Talla de Aguas Abajo a mediados de septiembre de 1993. Esto para determinar soluciones inmediatas y acorde a la magnitud del problema. En Educación Continua encontrarás ofertas para participar en diversos cursos ofrecidos en el INTA. Y en Jugando con el Agua, sección dedicada a los niños, estaremos subiendo una serie de cápsulas informativas preparadas especialmente para ellos. Invítalos a que vean el canal INTA. Te invitamos a que participes con tus comentarios y propuestas. Muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbete. Soy Maribel Rodríguez. Hasta la próxima. IMTA, Innovación para la Seguridad Hídrica.